Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Bueno, en este día te bendigo y deseo que Dios esté hablando a tu corazón a través de esta hermosa palabra. Quiero compartirte hoy acerca del conflicto que ha existido y que hoy más que nunca se ha hecho tan prominente entre Israel y el pueblo palestino, ¿no? Israel y el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque este conflicto, de algún modo, nos está mostrando algo profético, algo más allá de lo que simplemente a nivel mundial, a nivel social, se está presentando. Estamos viviendo en unos tiempos de polarización en el mundo, en donde hay extremos. Cada vez hay dos extremos más y más claros. Y es de lo que yo te quiero hablar en este día a través de la palabra del Señor. Podemos ver allí el pasaje de Génesis capítulo 25. Vamos a comenzar por allí. Génesis capítulo 25, versículo 19. Vamos a comenzar hablando acerca de este asunto allí, pero vamos a utilizar otros textos bíblicos que nos van a dar más luz acerca de lo que hoy queremos hablar. Hay dos posiciones, hay dos extremos. Hay dos polos, como lo dice la palabra polarización, ¿no? Y la gente está o tomando el uno o tomando el otro, y hay que aprender nosotros por la palabra a discernir por el Espíritu Santo de qué lado nosotros vamos a estar. Y no me estoy refiriendo solamente a Israel y el pueblo palestino, sino mucho más allá, que es lo que precisamente quiero tratar esta mañana a través de esta enseñanza. Entonces vamos a leer allí este pasaje, Génesis 25, el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces notemos que aquí en el versículo 19 hay un énfasis en lo que Dios quiere mostrarnos, en lo que Dios quiere enfatizar por su palabra, de que Isaac es el hijo de Abraham. Y si tú lees las escrituras ahí hacia atrás, vas a notar que Abraham tuvo más hijos, ¿no es cierto? Él tuvo a Ismael con Agar, recordemos, pero al morir Sara, él se casó nuevamente
y con Cetura, o algunos le llaman Cetura también, otra mujer que tuvo Abraham, con la cual él se casó, tuvo 6 hijos más, ¿no? O sea, en total serían 8 hijos. Pero, ¿qué es lo que quiere enfatizar este versículo 19? Que el hijo de la promesa, o el hijo a través del cual el Señor quería perpetuar este pacto que había hecho con Abraham, no era ninguno de los demás, sino Isaac. Isaac, solamente él es el hijo de la promesa a través del cual el Señor quería extender las promesas del pacto. Y esto es algo que tenemos que tener claro. ¿Y por qué es tan importante? Porque precisamente a través de Isaac era que iba a cumplirse ese pacto. Luego dice Abraham, Isaac, Jacob. Luego vemos cómo Jacob tiene sus 12 hijos y de sus 12 hijos surge el pueblo de Israel, ¿no? A través del cual se iba a llevar el cumplimiento de este pacto hasta que llegara el Mesías, que es Jesús. Por eso Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, revela allí una verdad, y es que la salvación viene de los judíos, dice Juan 4:22. La salvación viene de los judíos, refiriéndose a que Jesús proviene de ese linaje, de esa descendencia de Abraham. Amén. Por eso hace ese énfasis aquí en este lugar. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, por eso está ese énfasis ahí, esa repetición. Cuando hay cosas repetidas en la Biblia es porque Dios está queriendo hacernos ver que esa parte es muy importante. Y dice allí el versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces en esta cita bíblica, cuando dice la palabra que era Isaac de 40 años, está hablando de algo muy importante, que la palabra usa en toda la extensión de la Biblia, usa los significados de los números, ¿no? Muchas veces esos números son importantes dentro de la revelación de lo que trae ese pasaje. Y aquí está diciendo Isaac era de 40 años. El 40 en la Biblia habla acerca de una transición, una transición. En este momento está narrando allí en el versículo 20 de que él está por casarse con su esposa Rebeca. Es decir, que ese pacto, como hablábamos hace 8 días, no se podía cumplir o no podía proseguir a través de Isaac a menos que él se casara. Recordemos que hablando de Jacob con Raquel también dijimos lo mismo. A menos que hubiera un matrimonio, no podía seguir ese cumplimiento del propósito del pacto de Dios con ellos. Entonces aquí está hablando de esa transición. Está pasando ese legado de Abraham, del pacto de Abraham a Isaac, a través de la relación de matrimonio que va a establecer Isaac con Rebeca, ¿cierto? Entonces dice, era de 40 años, o sea, esa transición sucedió ahí en ese momento en que el pacto está siendo transmitido ahora a Isaac para que lo lleve de allí en adelante. Por eso dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Recordemos que esta era la familia que Dios había escogido para proveer, podríamos decir, las esposas, tanto a Isaac y como vimos más adelante, a Jacob también. De allí, de esta familia vinieron estas mujeres tan especiales en la Biblia. Y dice la palabra aquí en el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué oró? ¿Por qué intercedió Isaac por su mujer? Dice que era estéril. O sea, su mujer era estéril.
Entonces a nosotros nos causa cierta curiosidad de que muchas de las mujeres que Dios tiene un propósito con ellas y con su familia, con su esposo y sus hijos, son estériles. El caso, por ejemplo, de Sara con Abraham, el caso aquí mismo de Rebeca con Isaac, y vimos que también Raquel con Jacob, estériles, estériles, porque el diablo siempre que ve que alguien tiene un propósito, que alguien tiene como un llamado, que Dios va a hacer algo a través de esa descendencia, ya sea natural o espiritual, quiere poner esterilidad, quiere poner un impedimento, quiere poner allí algo que no permita que el propósito de Dios se desarrolle en toda su plenitud. Y aquí el enemigo quiso poner esterilidad en el vientre de Rebeca. Y dice que viene una intercesión de Isaac. Él intercede por su esposa. ¿Y qué dice la palabra tan especial? Y lo aceptó Jehová. O sea, el Señor recibió esa intercesión de parte de Isaac, ¿cierto? Y dice que ¿qué pasó enseguida? Y concibió Rebeca su mujer. O sea, enseguida que Isaac intercede con esa autoridad como cabeza de esta familia, toma ese liderazgo espiritual sobre su casa, ese liderazgo espiritual para bendecir a su esposa. Él bendice a su esposa y ¿qué pasa? Enseguida viene vida al vientre de Rebeca y ella concibe hijos allí, concibe hijos allí. Entonces, algo que yo quiero decirte en este día es que Dios tiene un propósito contigo. Y el enemigo posiblemente ha venido a declarar esterilidad en ese vientre espiritual que es tu espíritu. Tu espíritu es un vientre espiritual en el cual Dios concibe cosas espirituales, concibe propósitos muy grandes. Y tal vez el enemigo ha querido venir a hablar esterilidad a tu vientre espiritual, a tu espíritu, para que tú no concibas eso, no se geste en ti y no venga a ser posible, no se haga realidad. Pero yo declaro en este día, en el nombre de Jesús, que toda esterilidad se va de ti, se va de mí, en el nombre de Jesús, y establecemos ahora la vida de Dios, porque a través de la oración, a través de la intercesión, a través del creerle a Dios, nuestro vientre espiritual es habilitado para tener vida de parte del Señor. Así que lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, la vida de Dios en tu vientre espiritual. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Vida, vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice luego aquí el versículo 2, empieza Dios a declarar algo. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a esta palabra. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces yo quiero ahí como que traigamos a nuestra mente la situación que viven las mujeres que han tenido ese privilegio de quedar embarazadas, de tener un bebé allí gestándose, formándose en su vientre. Y cómo ellas, en la medida que ese bebé va creciendo, se va haciendo como más difícil su vida, ¿cierto? Hay una carga más fuerte en su estómago, en todas las cosas que ella tiene que enfrentar, en todo lo que tiene que desarrollar en su vida. Entonces, hace que esa sea una situación que ya prácticamente al momento en que tiene los 7, 8 meses, ya los 9 meses se van aproximando para el alumbramiento y se hace más difícil ese movimiento de ese bebé ya grande allí en su vientre, empieza a patear, empieza a moverse allí fuertemente. En las noches prácticamente he escuchado, no las dejan dormir, tienen que levantarse a caminar. Sí, algunas tal vez lo oyen un poco más tranquilas y otras viven esa clase de lucha. Pero mira que aquí dice, y los hijos luchaban dentro de ella, en el vientre de Rebeca. Luchaban. Estos mellizos que estaban creciendo en el vientre de Rebeca. Y la frase o la palabra allí de luchaban
usa una frase allí en el lenguaje hebreo que es luchaban a muerte, como si estuvieran combatiendo estos bebés dentro del vientre de Rebeca. O sea, era una lucha intensa, tan intensa. Imagínate, si uno solo es tan trabajoso, ¿cómo será dos peleando ahí dentro todo el tiempo, peleando, peleando? Y por eso ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice Rebeca, si esta va a ser la situación, yo me quisiera es morir, porque yo no soporto más este movimiento dentro de mí, esta pelea de estos dos bebés dentro de mí. Entonces ella estaba viviendo una aflicción tremenda por estos bebés allí peleando el uno con el otro. Y viene aquí algo que hizo Rebeca que es muy importante y que yo creo que todos deberíamos hacer cuando a veces tenemos esas luchas interiores. Porque cuando Dios está gestando algo dentro de nosotros, muchas veces empezamos a pelear. Empieza una lucha interna dentro de nosotros, como que no nos hallamos nosotros mismos, ni nos entendemos nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y hay una lucha allí interna entre nuestras emociones, entre nuestra fe, entre esa parte interior nuestra que hasta nuestros pensamientos se aturden y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces en ese momento ella hizo algo que todos nosotros debemos hacer. Y dice, y fue a consultar a Jehová. Y la palabra ahí quiere decir que fue a interceder, fue a buscar con intensidad la presencia de Dios. Fue a clamar delante del Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en esas luchas espirituales, en esos momentos en que nosotros mismos no nos entendemos. Ir a consultar al Señor, ir a orar a Dios, e ir a interceder, ir a buscar en su presencia una luz que nos dé claridad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero en esos momentos en donde nosotros no sabemos qué hacer, consultemos al Señor, que Él sí sabe qué es lo que debemos hacer. Pero dice algo muy importante el versículo 23. Y dice, y le respondió Jehová. Gloria a Dios. Le respondió Jehová. Y yo te he dicho, aquí hay una palabra profética. Dios le da una palabra a Rebeca. Le da una palabra que es clave para todo lo que viene después con respecto a Jacob y a Esaú, entender un poco mejor lo que pasó entre ellos, ¿no? Pero yo te quiero decir, vino una respuesta del Señor, porque siempre Dios, yo te quiero decir, va a responder. Dios va a responder tu clamor, Dios va a responder tu intercesión. Él no se queda callado, Él responde. Y dice la palabra profética, 2 naciones hay en tu seno. Es decir, dentro de ella no estaban creciendo solamente 2 bebés como tal, sino 2 representantes de 2 naciones importantes y decisivas. Y puedo decir hasta el último tiempo, hasta el día de hoy, 2 naciones, 2 pueblos que son determinantes para lo que ha de pasar en el mundo. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Entonces aquí hay algo que yo quiero explicarte y que quede muy claro en nuestros corazones hoy con respecto a la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo. Amén. En unos días anteriores, en una de las enseñanzas, yo explicaba lo que es el hecho de que Dios lo sepa todo. Y significa que no quiere decir que Dios vaya a ir a un colegio o tenga que ir a una institución para aprender ciertas cosas y para decir, mira, yo no comprendía que esto era así. Qué bueno que me he enterado que las cosas son así, que las cosas funcionan de este modo. No, Dios ya, por ser Dios, lo sabe todo y lo ha sabido todo siempre. Entonces, en esa omnisciencia de Dios, cuando dice acá que estos pueblos serán divididos desde tus entrañas, está hablando proféticamente porque Él ya lo está viendo.
Para nosotros ese lenguaje a veces nos confunde porque nosotros pensamos que Dios necesita llegar en el tiempo para entender las cosas como nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que esperar que los acontecimientos se vayan desarrollando para ir más o menos entendiendo qué es lo que está pasando, mientras que Dios no es así. Él es eterno, un Dios eterno, y su omnisciencia es eterna. Él conoce todo lo del presente, lo del pasado y lo del futuro. Entonces Él conoce cómo se ha de comportar cada persona. En este caso, Jacob y Esaú, ¿cómo se habrían de comportar? ¿Quiénes habrían de ser ellos más adelante? ¿Cierto? Y de acuerdo a eso, el Señor hace una elección. El Señor sabe cómo ha de ser el carácter de cada persona, y entonces Él hace una elección. Y ahí es donde nosotros nos confundimos en la predestinación. Nos confundimos pensando que Dios arbitrariamente dice quién se salva y quién no. No, lo que pasa es que Él ya lo sabe con anticipación, mas no provoca que eso sea así. Cada individuo en su libre albedrío, en el libre albedrío que el Señor le ha dado, decide por su salvación, o decide por no ser salvo, o decide por seguir a Dios o por no seguirle. Cada uno, y desde la eternidad Dios ya sabe quién se va a comportar así y quién no, porque ya lo sabe todo. Mas no es porque Dios provoque que esa persona lo haga o no lo haga, porque es la determinación ya en el tiempo que cada persona hace por su propia vida. Y en este caso, entre Jacob y Esaú, el Señor empezó a ver cuál habría de ser el carácter de Jacob y cuál habría de ser el carácter de Esaú. Y por eso es la profecía. La profecía no es una adivinación, no es algo que se dice para ver si se ajusta la persona a eso que le va a pasar. No, es algo que Dios ya sabe. La profecía es algo que Dios ya entiende, sabe desde la eternidad cómo han de ser efectivamente las cosas, y entonces lo dice. Amén. Entonces Él está dando esta palabra profética a Rebeca específica: 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ya vendrán divididos con 2 mentalidades completamente diferentes. Tanto así que sigue diciendo aquí el pasaje: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es decir, iba a haber una gran diferencia entre el uno y el otro. ¿No es cierto? Y aquí esta palabra fuerte también significa valiente, valiente o confiado, ¿cierto? Un pueblo será más fuerte o valiente o confiado que el otro, ¿no? Y muy seguramente ese pueblo se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo más fuerte, el pueblo más valiente. ¿En qué sentido? Y me encantaba mucho leer acerca de esta palabra en cuanto a valiente, en un sentido de confianza, como cuando una persona adopta un hijo y ese hijo tiene confianza de que ese papá lo va a sacar adelante. Amén. Entonces hay una valentía o una fuerza o una confianza en ese hijo que deposita en ese papá para que lo saque adelante, para que lo lleve adelante. Y esa era la confianza que tenía Jacob en Dios, de que Dios lo iba a sacar adelante. Como cuando David se enfrentó a Goliat, y en ese momento en que se enfrenta a ese niño, que era un niño, David en ese momento, y se enfrenta a semejante hombre tan inmenso, de más de 3 metros, y él no viene temeroso, él viene confiado en Dios, de que Él le va a dar la fuerza para vencer a ese gigante. Y efectivamente así sucedió. David venció al gigante. Y esa es la confianza de la que habla aquí. Iba a haber un pueblo que iba a ser confiado en Dios, valiente, de depositar su confianza en el Señor. Y está hablando del pueblo que vendría a través de Jacob, el pueblo de Israel. Ese pueblo confiado en el Señor. Y dice algo más: y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces ya estaba profetizado que aunque Esaú salió de primera, como vamos a ver en estos textos que siguen, aunque Esaú salió primero del vientre y vino a ser el mayor, el que realmente
estuvo al frente y fue puesto para ser el que gobernaba y el que iba a tener dominio, fue Jacob, el que salió de segundo, el menor, ¿no? Así fueran mellizos, uno iba a ser considerado el mayor y otro iba a ser considerado el menor. Y en este caso fue Esaú considerado el mayor, pero está profetizado: el mayor servirá al menor. El menor va a ser más poderoso, va a tener dominio sobre el mayor. Y está hablando precisamente en lo que sucede entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de la promesa, y como estamos hablando proféticamente también al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es llamado a ser cabeza y no cola, a estar adelante y no a estar atrás. Y dice la palabra en el versículo 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Es decir, cuando ya llegó el momento de dar a luz Rebeca, salieron de su vientre gemelos, dos mellizos de su vientre. Y dice la palabra en el versículo 25: y salió el primero, o sea, el mayor, como estamos diciendo acá, rubio, dice, y salió el primero, rubio, que realmente significa que era pelirrojo. Ese hijo mayor era pelirrojo y era todo velludo como una pelliza, es decir, como un saco, como si tuviera un saco de pelo alrededor de su cuerpo. Así era el niño, ¿no? Y por eso llamaron su nombre Esaú, que significa áspero, ¿no? Como cuando se coge un buzo, un saco, y se nota la textura áspera. Así era el niño. Y dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar o al talón de Esaú, ¿cierto? Su hermano, el segundo que venía, sacó la mano, y aunque Esaú sacó el talón, sobre el talón de Esaú estaba la mano fuerte de Jacob, agarrando con fuerza, porque él no se quería dejar vencer. Aún desde bebé no quería perder su primogenitura, perder esa bendición, porque así estaba profetizado, así estaba dicho de parte del Señor, que así habría de ser su carácter, así habría de ser el carácter de Jacob, luchador hasta el final. Y dice la palabra: y fue llamado su nombre Jacob. ¿Y Jacob de dónde viene? Precisamente de la palabra talón o calcañar, ¿cierto? El talón. Y recuerda que el calcañar está relacionado con la redención. Está relacionado allá desde Adán y Eva, cuando el Señor le dio esa profecía a Eva, ¿cierto? El calcañar, ¿cierto? Que heriría en el calcañar. El enemigo trataría de herir el calcañar de la simiente de la mujer, que es Jesús, ¿cierto? Entonces aquí dice: y fue llamado su nombre Jacob. Fue llamado Jacob. Y Jacob significa dos cosas muy importantes. Primero que todo, significa el que persigue, ¿no? El que persigue algo. Y en este caso, ¿qué estaba persiguiendo Jacob? Estaba persiguiendo la primogenitura. Él no quería dejar perder esa primogenitura. Entonces, Jacob significa eso: el que persigue, el que persigue, el que está asido a algo que le pertenece, a una bendición que él no quiere soltar. Amén. Esto es lo más importante de este significado del nombre de Jacob, ¿no? Alguien que persigue, alguien que persigue. Significa talón, pero a la vez alguien que persigue, alguien que persigue. Pero más que nada, el talón también representa una recompensa. Y como hablábamos hace unos días acerca de esta enseñanza de los hijos de Tamar, y hablábamos en esa enseñanza acerca de la recompensa, de que el talón tiene que ver con victoria y tiene que ver con recompensa, ¿cierto? Es decir, que Jacob obtuvo una recompensa. Él quería ganar esa recompensa, esa victoria, que es lo que en realidad significa la primogenitura, ¿no? La primogenitura habla de bendición, habla de victoria, habla de recompensa al que lucha,
al que está queriendo la bendición, tiene una recompensa. Y eso es el significado del nombre de Jacob. Y dice la palabra, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Y qué significa el 6 o el 60 o el 600? Todo lo que tenga un número 6, ¿qué significa? La gracia de Dios. La gracia de Dios. El 6 está hablando de la gracia del Señor. O sea, había una gracia en ese momento en que Isaac tuvo a sus hijos. Un tiempo de gracia, un tiempo importante en la vida no solo de Isaac, sino era determinante para todo el mundo lo que estaba pasando allí con el nacimiento de esos dos hijos. Y dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y aquí nos traslada este versículo al contraste con otros dos hermanos, Caín y Abel, algo parecido que yo quisiera que viéramos aquí. Mientras que Caín era un labrador, era un hombre que estaba dedicado a la siembra, estaba dedicado a los frutos de la tierra. Abel estaba dedicado a las ovejas, estaba dedicado a los prados, pero a cuidar a estos animales, ¿cierto? Y por eso recordemos en la palabra cómo cada uno trajo de lo que cada uno trabajaba, trajo delante del Señor, pero el Señor se agradó más de Abel. Y en este caso está mostrando a Esaú como un hombre diestro en la casa y hombre del campo, que podríamos decir un hombre también que está encargado o está con una inclinación más a las cosas terrenales, podríamos decir. Su corazón está más pegado a lo que era la tierra. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces aquí hay dos conceptos importantes: quieto y que habitaba en tiendas. Lo primero, que habitaba en tiendas. Quisiera ver esto primero. ¿Qué quiere decir que habitaba en tiendas? Está relacionado con la tienda del Señor, o sea, el tabernáculo. Aunque en ese momento no existía, faltaba mucho tiempo pues para que todo esto se instituyera, pero ya está hablando de la habitación de Dios. Y el que habitaba en tiendas es algo parecido a que hablara de Abel que cuidaba ovejas, alguien relacionado con un oficio que tiene que ver con Dios, con una inclinación hacia las cosas del Señor. Y cuando habla que es quieto, un varón quieto, esta palabra estam en el hebreo, en algunos pasajes se usa esta palabra como tonto, ¿cierto? Que es como alguien que necesita de otro para poder salir adelante, ¿no? Entonces, en el sentido aquí del contexto, cuando dice que Jacob era un varón quieto, es alguien que dependía de otro. Y en este caso, Jacob demostró ser alguien que dependía de Dios para poder salir adelante, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces en esa forma en que uno se levanta, puede de pronto reconocer que es débil en ciertas cosas, que no está capacitado en ciertas cosas, y uno tiene que aprender a asumir su propia incapacidad. Si uno sigue tratando de hacer las cosas como mejor puede, en esa incapacidad que uno mismo reconoce que tiene, pero no depende de nadie para que le ayude y lo ayude a salir adelante, sobre todo si no depende de Dios para que lo saque adelante, para que le brinde oportunidades, para que sea Dios el que haga las cosas y le abra un camino, realmente sigue siendo un tonto. Eso es ser tonto. Pero cuando nosotros, a pesar de ver esas incapacidades, al reconocerlas en nosotros, dependemos del Señor, ya no somos tontos, estamos siendo sabios al depender del Señor para que Él nos ayude a superar nuestras incapacidades. Y este es el caso de Jacob, que a pesar de verse débil de pronto físicamente ante la corpulencia y la apariencia de Esaú, él dependió de Dios
para él mismo no depender de sus propias capacidades, sino del que todo lo puede. Y Dios fue quien lo sacó adelante. Entonces, ¿qué fue Jacob? Un hombre sabio, mientras que Esaú se apoyó en sus propias fuerzas y nunca llegó a nada bueno, porque siempre Esaú buscó las cosas que no agradaban a Dios. Y dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos algo bien particular. ¿Por qué amaba Isaac más a Esaú que a Jacob? Sencillamente, dice aquí la Biblia, porque le hacía una comida deliciosa. O sea, sencillamente por las cosas naturales, las cosas de este mundo, ¿sí? No había una visión en Isaac hacia sus hijos, una visión profética, sino había simplemente una visión terrenal acerca de sus hijos. Y vemos que Isaac entonces se inclinó más por Esaú porque era más capaz en lo natural. No vio a Jacob tan capaz como vio a Esaú en lo natural. Pero Rebeca, ¿qué veía en Jacob? Un propósito profético en este niño. Veía que en él había un llamado de poder proseguir aquel pacto que había recibido Isaac de Abraham. Entonces ella amaba, ella se inclinaba más por este niño, por el llamado que había sobre él. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, o sea, como un preparado, un guisado. Y dice, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Entonces vemos cómo aquí la palabra está hablando acerca de un momento muy específico en el que Esaú estaba allí en su oficio diario, en su oficio normal de la casa, y viene hacia el lugar donde está Jacob y le pide de este guiso. Pero es bien particular que vuelve a decir que es un guiso rojo. Un guiso rojo. O sea, el rojo está muy relacionado con Esaú. No solamente él tenía una apariencia de pelirrojo, sino a la vez el guiso como tal era rojo. Y le dice él, estoy cansado, y luego dice, estoy muy cansado, que literalmente estoy exhausto, estoy que me muero, estoy cansado hasta la muerte, hasta el extremo, es lo que quiere decir Esaú. Y dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Y Edom qué significa? Literalmente significa rojo, rojo. O sea, viene a describir completamente este carácter en Esaú, más que su parte física, su parte interior, ¿cierto? Está relacionado con este nombre, rojo, Edom, Edom. Y ese fue el nombre que quedó para el pueblo descendiente de Esaú. Se llamó el pueblo de Edom, el pueblo de Edom. Y dice el versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es en este día? Es la palabra hoy. Véndeme hoy. Porque en la Biblia, cuando habla del hoy, está hablando de algo muy importante que va a suceder en ese momento. Hoy es una palabra determinante. Como cuando dice allí en Hebreos, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, hoy está hablando de un momento clave en la vida. Y realmente era un momento clave para la vida de Jacob y para la vida de Esaú también. Y para la vida de todos nosotros, porque aquí estaba determinándose algo muy importante. Y dice, Jacob, véndeme en este día, hoy, tu primogenitura.
¿Qué es tu primogenitura? Tu derecho a las riquezas de mi padre. Tu derecho a todas las posesiones, a toda la herencia, no solo física, sino aún espiritual. La herencia que hay detrás de este pacto. Eso es lo que yo quiero, esa recompensa y esa victoria y esa herencia de mi padre. Es lo que yo tanto anhelo y deseo. Véndemela, ¿cierto? Y dice la palabra, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cierto? Entonces, ¿qué está manifestando Esaú? Un desprecio completo hacia eso tan grande que tiene su padre para heredarle, para darle, ¿cierto? Y esto fue lo que Dios vio desde la eternidad en el corazón de Esaú, que no había un valor en su corazón hacia las cosas del Señor, hacia lo que era realmente trascendente para Dios. Él solo se preocupaba por sí mismo, se preocupaba por su condición natural, se preocupaba porque en ese momento estaba muriendo de hambre. No podía siquiera llegar allá a la casa. ¿Acaso no podía llegar allá a la casa que la mamá le preparara algo o él mismo prepararse algo y comer? Claro que podía. Pero ¿por qué se antojó de ese guiso que estaba haciendo ahí Jacob? Un guiso sencillo. ¿Pero por qué se antojó? Porque el carácter de Esaú era así. Él codiciaba las cosas y quería saciar sus deseos de una vez. Eso se llama en la palabra concupiscencia. Querer saciar nuestros deseos ya, en ese mismo momento, porque o si no nos morimos, si no saciamos nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que estamos codiciando, si no lo obtenemos en ese momento, entonces nos morimos. Y ese era el carácter de Esaú. Un carácter que se dejaba llevar de las pasiones y de los deseos. Y en ese momento él está entregándole a Jacob lo más especial que él podía llegar a tener, que era la herencia de su padre, su primogenitura. Y dice el versículo 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. ¿Qué se refiere en este día? Hoy, porque algo trascendente está pasando hoy. Recuerda, ese hoy está hablando de algo trascendente. Está hablando que está legándose, está transicionando ese pacto, no solamente de Isaac a Jacob, sino ese pacto que venía desde Abraham, ahora le iba a corresponder a Jacob. Entonces era un día muy importante. Y dice la palabra, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, él le juró y le dijo, sí, no te preocupes, eso te lo regalo, no me interesa. Y le vendió ese derecho tan importante que era la primogenitura para Esaú. Era muy importante, pero pasa a Jacob porque en ese momento es vendida por prácticamente nada, por un guisado de lentejas. Y dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. O sea, prácticamente sin dársele nada, él simplemente vino y obtuvo lo que quería. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace una persona que tiene concupiscencia. Sacia sus deseos, viene y toma lo que quiere, lo sacia en ese momento, simplemente vive el momento, recibe lo que necesita y se levanta y se va como si nada, sin pensar en las consecuencias que estos actos han de traer para su vida. Y dice, y él se levantó y se fue sin dársele nada, sin darse cuenta de lo que había acabado de perder, de lo que se le acababa de ir de sus manos. Y dice la palabra, así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, un menosprecio total en su corazón hacia la riqueza de Dios, hacia esa bendición tan tremenda, que no solo eran las riquezas de su padre, sino era también el llamado espiritual, el legado espiritual que venía desde Abraham hasta su vida. Lo despreció completamente, no fue consciente. ¿Por qué? Porque tenía más su corazón en las cosas de este mundo que en las cosas de los cielos, en las cosas de Dios. Esaú no tenía en su corazón
corazón a Dios, tenía en su corazón a sí mismo y sus placeres del momento y lo que podía obtener del momento, no lo que podía obtener con trascendencia eterna. Y vamos a una cita más adelante, que es Génesis 28, 3, y leemos el 4 también, que es ya cuando ha pasado todo esto de la primogenitura, de que Jacob recibe la primogenitura, viene luego el caso donde Isaac bendice a Jacob, Esaú se enoja por la bendición que le ha dado su papá a él y sale a perseguirlo para matarlo, ¿no? Después ya vemos cómo Dios usa a Isaac para bendecir a Jacob, ya él entendiendo cómo han sido las cosas y que todo ha sido dentro del propósito de Dios, bendice Isaac a Jacob. Y dice el versículo 3, la bendición de Isaac sobre Jacob, y el Dios omnipotente te bendiga, le dice Isaac a Jacob, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Lo que está queriendo decir es, yo quiero que tú te extiendas de tal modo que bendigas toda la tierra, bendigas a los pueblos de la tierra, llegues a ser multitud de pueblos. Recordemos que de Jacob vinieron las bendiciones luego a sus hijos, que este fue un caso diferente, ya no fue solamente como en el caso Abraham a Isaac puntualmente y al resto de los hijos no, ni tampoco fue de Isaac a los dos hijos, sino puntualmente a Jacob, ¿no? Mientras que en el caso de Jacob con sus 12 hijos, vamos a ver más adelante que no fue así, sino la bendición de Jacob cobijó en este caso a todos sus 12 hijos. Y por eso de allí surgen las 12 tribus de Israel, ¿no? Que reciben esa bendición profética y esa bendición para las naciones. Y por eso le dice aquí el Señor proféticamente a través de Isaac, hasta llegar a ser multitud de pueblos. De ese modo el Señor te fructifique y te multiplique. Y dice el 4, y te dé la bendición de Abraham. Te dé la bendición de Abraham. Es decir, está proclamando Isaac la continuación del pacto. Dice, te dé la bendición de Abraham, y aquí está claro, y a tu descendencia contigo. Ahí está, muy claro. No solamente a ti, sino a los que vienen contigo, a tus hijos, para que heredes, ¿qué? La tierra en que moras. O sea, la tierra de Canaán. Para que heredes esa tierra que Dios dio a Abraham. Recuerda que la promesa era a Abraham sobre esta tierra. Así que Jacob recibe de primera mano esa bendición. Esto incluía la bendición de la primogenitura. Toda esta bendición del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, y ahora está siendo legado a Jacob. Es una transición, es un legado que hay del pacto del uno hacia el otro. Y ahora vamos allí a la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y está hablando acerca aquí del carácter de Esaú. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo describe el Señor? Dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Heredar esa primogenitura, tener las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Que nadie deje de alcanzar esas bendiciones. Y dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? O sea, está hablando de que la amargura contamina. Dice, en esta misma idea, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú.
Mira, ¿cómo describe a Esaú? Como un hombre fornicario. ¿Qué es un hombre fornicario? Alguien que es promiscuo, que tiene relaciones sexuales con cualquiera, ¿cierto? Él no se guarda para su matrimonio, sino quiere tener relaciones por su misma concupiscencia que hablábamos antes, saciar sus deseos con cualquiera. Y cuando una persona, yo te digo, una persona está llena de amargura, su tendencia es a convertirse en una persona inmoral, aún sexualmente. La fornicación tiene mucha conexión con la amargura del corazón. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano, ¿sí? Alguien que realmente desprecia las cosas del Señor, como efectivamente lo hizo Esaú, despreciando la primogenitura y las bendiciones que tenía Dios para él. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, escucha, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces yo quiero que en estos textos que nos quedan de este tiempo de enseñanza, tú puedas ubicarte, tú puedas darte cuenta de que Dios no está hablando solamente de Israel y el pueblo palestino. Dios está hablando de dos tipos de personas que van a haber en los últimos tiempos. Gente que se inclina como Jacob hacia las cosas del Señor, pero gente que va a estar también inclinándose hacia este mundo, centrados nada más en sí mismos, en saciar sus propios deseos, sus propias pasiones y olvidados completamente de las cosas del Señor. Y pasamos a un texto un poco más claro que habla acerca de Edom, de Esaú, y habla de Jacob, el corazón de Dios hacia Jacob, pero el corazón de Dios sobre todo hacia Esaú. Vemos un poco más bien descrito este aborrecimiento que tiene Dios hacia esta descendencia. Dice Malaquías, vamos al capítulo 1 del libro de Malaquías, el último de los libros del Antiguo Testamento, y vamos a leer el versículo 2 de ese capítulo 1. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, o sea, refiriéndose a Israel, dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No? O en otras palabras, ¿cómo sabemos que realmente nos has amado? Y entonces responde Dios con una pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? O sea, yo les voy a demostrar cómo los he amado desde el principio, aún antes que ustedes llegaran a ser pueblo. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Cierto? ¿No eran los dos hermanos? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Ves? Entonces ahí hay una condición del corazón de Dios hacia Jacob y hacia Esaú. Una elección hacia Jacob por su carácter, por su disposición a Dios, y un aborrecimiento, un rechazo completo hacia Esaú. Y dice, hacia Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, está completamente olvidado de mi parte. Él me olvidó a mí, él me dio la espalda, yo también lo puse a un lado porque su corazón nunca estuvo conmigo. Y dice el versículo 4, cuando Edom dijere, ¿y quién es Edom? La descendencia de Esaú. Y dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Es decir, cuando ellos digan, sí, aunque estamos aquí bombardeados, aunque estamos aquí como medio muertos, nos vamos a levantar y vamos a seguir yendo en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo.
No queremos nada de esto. Queremos levantarnos, queremos mantenernos en nuestra rebeldía. Y dice la palabra del Señor, cuando ellos tengan esa actitud, cuando ellos tengan esa decisión en su corazón, dice, ellos edificarán y yo destruiré. O sea, aunque ellos traten de levantarse, yo volveré a tumbar lo que ellos vuelvan a edificar. Y dice, y les llamarán ¿cómo? Territorio de impiedad. El territorio de los descendientes de Edom es llamado un territorio de impiedad. ¿Qué es impiedad? Un lugar donde están los impíos. ¿Y qué son los impíos? Las personas que no tienen ningún afecto por las cosas del Señor. Dice, serán llamados un territorio de impiedad, o sea, de gente completamente apartada de Dios, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y esa indignación que dice el Señor tener contra Edom se expresa mucho más fuerte en el libro de Abdías. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Abdías, que consta nada más de un capítulo, y vamos a ver cuál es el corazón, la actitud de Dios que sigue manifestando en contra de Edom. Y te quiero decir, de un modo u otro, estamos viviendo como en esa profecía de Abdías, de la lucha de Edom contra Israel, de los palestinos contra el pueblo de Israel. Estamos viviendo este tiempo tan profético. Y dice aquí el versículo 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Es decir, es una palabra contra este pueblo, una palabra muy específica. Dice, hemos oído el pregón de Jehová, o sea, lo que Dios está profetizando. Y mensajero, escucha, mensajero ha sido enviado a las naciones. Mensajero ha sido enviado a las naciones. Primeramente, el nombre mismo de Abdías significa siervo de Dios. Es un siervo de Dios. Pero dice mensajero y la palabra es sir, con una T al principio, sir, ¿cierto? Y esa palabra significa bisagra. Escucha, sir significa bisagra. Las bisagras son aquellas platinas pues que se le colocan en los quicios a las puertas para que abran y cierren, ¿cierto? Para que se puedan plegar. Como cuando uno tiene una pared, llega hasta una pared y si no hay una puerta, pues no puede pasar al otro lado, ¿cierto? Pero al poner la puerta, ponerle sus bisagras y poner la chapa y tener la llave para abrir, uno puede acceder al otro lado. Y lo que está diciendo el Señor es, yo he enviado como una bisagra a las naciones. Es decir, un momento, algo que provoque una transición. Y esta situación que estamos viviendo hoy en día no somos como iglesia, sino como humanidad, la humanidad completa, con esta situación entre Edom e Israel, con esta situación. Es una situación que está hablándonos de un acceso a algo nuevo, de una transición, de que vamos a pasar por una puerta que Dios está abriendo. Yo envío un mensajero, dice, y mensajero ha sido enviado a las naciones. O sea, para provocar esa transición. Un mensajero a tiempo, en el tiempo profético del Señor. Y dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es decir, levantaos como ponte tú en esa condición de pelea y levantémonos, o sea, marchemos contra este pueblo en batalla. Y se está refiriendo al pueblo de Edom. Dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Porque uno va a mirar la comparación del territorio que tiene en este momento el pueblo palestino con el territorio de Israel. Y lógicamente es muy pequeño. Pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Mira lo profético que es Abdías. Dice, la soberbia de tu corazón, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Qué tremendo. Ese deseo en tu corazón te ha engañado.
Entonces está diciendo muchas cosas el Señor a través de esta palabra. Está diciendo muchas cosas. Y cuando el Señor está diciendo que es un profeta, es un mensajero enviado a las naciones, es para que las naciones tomen una posición en favor del pueblo de Dios y no en favor de Edom, porque Dios viene a hacer juicio contra Edom y contra aquellos que se ponen de su lado. Es lo que está queriendo decir aquí la palabra. Y dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y esa palabra allí, soberbia o orgullo, es mucho más que eso. Lo que está diciendo allí la palabra original es como la intención maliciosa, ¿sí? O sea, el deseo de hacer el mal, porque hay dos formas diferentes en que uno muchas veces puede proceder mal. O inconscientemente está haciendo mal, ¿cierto? Y no sabía, o cuando hace de adrede ese mal, ¿cierto? Cuando quiere causar el mal. Y esto es lo que el Señor aborrece del corazón de Esaú y de su descendencia, que es Edom. El deseo y la intención de hacer mal y ser cruel y provocar maldad en un lugar. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. O sea, como allá en un lugar alto, escondido. Dice, en tu altísima morada, allí como intocable, como que nadie lo puede alcanzar. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Como tan seguro este pueblo de que nada ni nadie lo puede tocar. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el mismo respaldo que tiene y que va a tener en el último tiempo de todas las naciones. Porque infortunadamente, en lugar de las naciones, se ve en el tiempo del fin que en lugar de ponerse del lado de Israel, se van a poner del lado de Edom, ¿cierto? Y van a estar con Edom y van a respaldar todo lo que Edom haga contra Israel. Y eso es lo que el Señor va a impedir, de que su pueblo sea destruido. Amén. Porque Él se glorifica cada vez que hay una gran oposición contra el pueblo de Dios. Siempre el Señor saca libre a su pueblo, ¿cierto? Y no permite que sufra esa humillación ni que sea destruido. Y dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, tremenda esta palabra, muy impresionante, cómo el Señor está dispuesto a defender a su pueblo hasta lo último, ¿cierto? Y está hablando proféticamente de todo lo que nosotros, aún como iglesia, también hemos de vivir, ¿cierto? Ese tiempo de persecución, ese tiempo en donde de repente vamos a sufrir ese acoso, ese asedio del enemigo. Pero el Señor de todo eso siempre nos va a librar. Y pasamos allí al versículo 10, que es muy importante, y dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Qué tremendo. Por la injuria a tu hermano Jacob. Le está hablando Dios a Edom. Y la palabra injuria aquí es una palabra muy diciente para nosotros hoy en día, porque la palabra injuria es la palabra en hebreo jamás, jamás. Así como se ha denominado este grupo terrorista que ha atacado en este tiempo a Israel, así es esta palabra que está aquí. Tal vez los árabes no leen ese significado, pero la palabra jamás en la Biblia significa aquel que se complace en hacer violencia, que comete violencia con sevicia, que hace las cosas de tal modo que se disfruta ver sufrir con su crueldad a otras personas. Y dice eso la palabra, por esa clase de actitud, Edom, que has tenido contra tu hermano Jacob, te va a cubrir la vergüenza,
te va a cubrir la vergüenza y serás cortado. ¿Cortado de qué? De tu relación con Dios. Serás cortado para siempre. No vas a tener oportunidad. Entonces es una palabra muy fuerte que el Señor le habla a Edom por esa actitud de violencia y de maldad que tuvo contra el pueblo de Israel. Entonces seguimos leyendo allí el pasaje de Abdías, este capítulo maravilloso, y vemos que al final Dios le devuelve toda la heredad a Israel. Es lo que le espera a Israel al final. Pero lo que yo quiero que te enfoques en este día es en la parte de la confrontación entre dos polos que existen. Amén. Dos polos que hay. O los que son del Señor, los que están del lado de los planes, del propósito de Dios y del reino de Dios, y aquellos que aborrecen las cosas del Señor, aquellos que se oponen al propósito de Dios, como fue Esaú, que se opuso completamente a lo que Dios quería. O eres de los de Jacob o eres de los de Esaú. Eso es lo que te quiero decir en este día. ¿De qué lado estás? Tienes que definirte de qué lado estás, porque así como hay una polarización política en el mundo actualmente, unos son de un extremo, otros son de otro, y esa polarización política se ha venido incrementando y ha venido yendo hacia otras esferas de la sociedad, se ha extendido a otras esferas de la sociedad, y entre esos la esfera espiritual. Y ahí es donde va a ser lo más tremendo y lo más fuerte de todo. En la esfera espiritual, o estás del lado de las cosas del Señor, o estás en contra realmente de las cosas del Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que definir en este tiempo. Porque la palabra proféticamente muestra cómo algunos en los tiempos de tribulación decidirán entregar aún a sus propios familiares, solo porque ellos pertenecen al lado de Edom, y el otro pertenece al lado del Señor. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que definir en este tiempo. ¿De qué lado yo estoy? ¿Estoy de parte del Señor, de sus propósitos, de sus planes, de su reino, o no? Soy del carácter, como el carácter que tuvo Jacob, de siempre perseguir la herencia, perseguir esa primogenitura, perseguir esas bendiciones a costa de lo que sea. O soy como Esaú, que prefirió más bien apartarse de todas las cosas del Señor. Esta es la palabra que yo quiero dejar en tu corazón y que tú estés meditando dentro de ti. ¿A qué extremo pertenezco? ¿De quién soy? Y definirme del todo por el todo por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ti en este día. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero consagrar mi corazón aún más a ti. Y no quiero estar apartado de ti, aislado de ti. Quiero pertenecer del todo por el todo a ti. Señor, aquí estamos en tus manos. Y te decimos en este día: estamos por ti y para ti, Señor, oh Dios. Queremos, Señor, oh Dios, confesar con nuestros labios que te pertenecemos, Señor, oh Dios. Sea cual sean las circunstancias que cubran este mundo, sea lo que sea que venga, Señor, oh Dios, que podamos hoy decir, Señor, que te pertenecemos, que somos tuyos, Señor, oh Dios, que no vamos a ir en contra de tus planes, no vamos a ir en contra de tu deseo de establecer tu reino aquí en el mundo, Señor, oh Dios, sino estamos contigo. Tu palabra dice que al que venciere tú le darías el reinar contigo, y lo que has prometido para nosotros es victoria, recompensa. Oh Señor, oh Dios, y es lo que queremos arrebatar, esa victoria y esa recompensa que vienen de ti, de sentarnos contigo a reinar, Señor, porque estamos en esa transición del reino de la maldad al reino celestial, del reino del maligno al reino del Mesías, al reino tuyo, al reino de Jesús, al reino del Señor, al reino milenial. Oh Señor, oh Dios, y queremos hoy estar de tu lado,
diciendo con todo el corazón, desde ya te pertenecemos. No queremos aliarnos con el mundo, no queremos aliarnos con el pensar del mundo, no queremos aliarnos con la corriente de este mundo, sino contigo, Señor. De todo corazón, estar comprometidos contigo, Señor, e ir contigo, Señor, oh Dios, por encima de lo que sea, por encima de lo que venga, Señor, oh Dios. Hoy queremos, Señor, declarar que te pertenecemos, Señor, oh Dios, y descansar en ti, Señor. A pesar de lo que venga, Señor, tener nuestro corazón anclado en ti, y que ninguna de las circunstancias nos muevan para ningún lado, sino estemos plenamente firmes en ti, Señor, oh Dios. Pon paz en nuestro corazón. Y ahí donde estás, dile: Señor, pon paz en mi corazón. Pon paz en mi corazón. Que mi corazón esté aliado contigo. Que mi corazón esté descansado en ti. Que mi corazón esté descansado en tus promesas. Que mi corazón esté descansado en tu palabra, en lo que tú has prometido, Señor. Yo me decido estar de tu lado, Señor, oh Dios. Me decido por ti, Señor, oh Dios, hoy y siempre, Señor. Bendícenos, Señor, oh Dios, ahora que estamos tomando esa determinación en nuestro corazón. Danos tu gracia para mantenernos en esa determinación, Señor. Te agradecemos por tu presencia y te agradecemos por mostrarnos esto en tu palabra hoy, Señor. Bendice tu palabra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es un ánimo que yo quiero decretar sobre tu vida. Ánimo, ánimo de parte del Señor. Dios está con nosotros. No temas ponerte del lado del Señor. Estás del lado del mejor. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Amén. Bien, te invito a que sigas allí conectado con nosotros los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda, por Google Meet estamos allí conectándonos todos los domingos con la ayuda del Señor. Y tenemos ese hermoso tiempo de adoración. Y también estamos meditando aquí en la palabra del Señor, lo que Dios nos va mostrando, lo que nos va enseñando. Gloria a Dios. Y también estamos conectándonos los viernes a las 8 de la noche para estudiar un poco más a fondo lo que tiene que ver con la adoración al Señor. Para nosotros es sumamente importante adorar a Dios. Así que te animo a que estés en ese mismo corazón, en esa misma actitud, buscando continuamente la presencia del Señor. Por ahora solamente nos resta bendecirte y que sigas ahí con nosotros, como se dice, al pie del cañón, creyéndole a Dios de que lo mejor está por venir. Dios tiene grandes cosas para nosotros. No temamos, que estamos completamente en sus manos. Bendiciones.